despierta y ordena la casa. Recuerdan que la semana pasada quedamos en un tema que tenía que ver con el aspecto de lo que Isaías había hablado de los que esperan en el Señor, pero los que confían en Dios tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Es lo que Isaías dice. Sin embargo, hermanos, la vez anterior también nosotros pudimos ver y empezamos hablando con respecto a esto de romper paradigmas. Por ahí fue donde empezó el tema. Entonces repaso de forma muy rápida con respecto a esto de romper los paradigmas. Dijimos que originalmente paradigma significa modelo y patrón, que significaba ejecutar algo para concluirlo como siendo esto un bien común o una fortaleza. El paradigma es algo, hermanos, que en lo que Dios, dijimos que Dios hace posible para que se puedan romper ciertos paradigmas. Dios es experto en romper paradigmas. Vimos, y quiero que me acompañen en Hechos capítulo 16, que fue donde vimos cómo Dios sabe cómo romper los paradigmas. Y vean cómo Dios rompe un paradigma. Y hoy que estamos hablando de enviar, de la gente que hace el trabajo, de los misioneros y de la misión, ¿verdad? Bendecimos a todos los misioneros, bendecimos la vida de Sergio, de Sidey, de las personas que, ustedes saben, hermanos, hay más de 100 personas que en Costa Rica, fuera de las fronteras, haciendo misiones. Familias en todo un montón de partes del mundo. Y eso es una gran bendición. Orar por Carlos. Carlos, ¿se acuerdan de Carlitos? Carlos Abarca y Carlos Quesada. Gente que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Como Alan Matamoros, como muchos. Siempre me acuerdo de Vitinia y siempre me acuerdo de mucha gente que aquí antes hacíamos un poco más de loco, y eso era cuando estaba Cinia. Y cuando estaba Sidey. Pero hermanos, los paradigmas de Dios. Vean capítulo 16 del libro de los Hechos. Esto es cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Hermanos, vean lo que resultó. En el verso 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Lo vimos el domingo pasado. Vean este paradigma, hermanos. Dios sabe cómo romper los paradigmas, porque ¿quién diría que no es bueno predicar el Evangelio? Sin embargo, cuando viene este momento, dice que el Espíritu Santo no los dejó, les prohibió ir a hablar esa palabra. Hermanos, y dice que cuando llegaron en el verso 7 a Bitinia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Resulta que algo que es tan bueno, el Espíritu Santo no lo permitió. Pusimos y plantamos un principio el domingo pasado, es que lo bueno es el enemigo de lo mejor. Que Dios ya no quiere que usted siga haciendo tanto lo bueno. No es que no haga cosas buenas, ¿sí? No, pero que Dios quiere que nosotros pasemos de lo bueno a lo mejor. Hermanos, los cristianos y los creyentes creemos que somos buenos. ¿Cuántos creen que son buenos? Pero nosotros necesitamos romper el paradigma y pasar a lo mejor. Porque lo bueno es el enemigo de lo mejor, porque lo mejor es Cristo. Dijimos también, hermanos, el domingo anterior, en este repaso, que habían algunas cosas que Dios estaba trabajando e interviniendo en el camino. Vean cómo Dios interviene en el camino de Pablo, de Timoteo y de Silas. Porque una vez que Él irrumpe ese camino, le pasa algo a Pablo distinto. Dios viene, interrumpe el camino, porque Dios sabe cómo romper los paradigmas, y viene y le dice a Pablo: no van a ir ahí, usted no va a ir ahí, les prohíbo por el Espíritu Santo que ustedes vayan ahí. Pero en el verso 9, hermanos, vea lo que aconteció. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, hermanos, un hombre que se le aparece, un hombre macedonio. Hermanos, esto es espectacular. Y aquí hay un principio que yo creo que el domingo lo dejamos tal vez colocado, y yo quiero hoy volverlo a machacar. Es: cuando Dios interrumpe tu camino, es porque el propósito de Dios va a abrirse a la visión. Nunca se interrumpirá el camino de alguien porque se le interrumpió.
No fue que falló, no fue que a usted le salió mal, no fue que la cosa no funcionó. Ustedes se podrían imaginar a Pablo, a Timoteo y así les diciendo, bueno, entonces qué tirada, como el Espíritu Santo dijo que no fuéramos ahí, de ahí no, ya esto no era de Dios, esto fue un asunto ahí, el sueño fue de Pizza Hut, fue un sueño de pizza, fue un sueño de hamburguesa. Sin embargo, ellos vuelven y retoman, hermanos, de una forma muy particular. Y Dios viene, interrumpe el camino, pero Dios, después de interrumpir el camino, les da la visión. Cuando Dios les da la visión, hermanos, se abre otro panorama, porque vean el verso 9, dice que la visión era de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice que en el verso 10 que cuando vio la visión Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Hermanos, esto es lo poderoso de Dios. Dios viene, interrumpe el camino, pone la visión. Volvamos nosotros y traigamos esto a nuestra práctica, traigámonos la aplicación. Para nosotros, ¿qué serían las interrupciones de Dios? Hay interrupciones de Dios que nosotros no logramos a veces entender y caemos en frustración. Yo conozco y yo sé, y tal vez usted conoce muchas personas, hermanos, que se frustran. Dije bien, frustran, porque siempre me están... Sí, por fin lo dije bien y pensé que lo dije mal, vea usted qué cosa. Pero al final es que muchas personas se ven frustradas con respecto a esto porque piensan como que ya la cosa no funcionó, como que el asunto... ahí se terminó. Sin embargo, Dios apenas está empezando a agarrar, interceder en tu camino, a poner en tu camino algo y decirte, no es por ahí. La visión de Dios aparece. Y miren qué tremendo, hermanos, porque la visión de Dios es, ¿cuántos creemos que las visiones de Dios son poderosas, majestuosas y llenas de propósito? ¿Cuántos creen que las visiones de Dios, sí? Bueno, esa visión de Dios para Pablo lo que hizo fue llevarlo a la cárcel. Es decir, qué manera de visión, qué poder de visión. Pablo va y mira eso, hermanos, y Pablo está dispuesto a hacerle frente a esta palabra. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Hermanos, ese es un llamado general. Dios nos ha llamado para anunciar el evangelio de Jesucristo. A eso es lo que nosotros hemos venido. Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos la obra del ministerio, pero a ellos los llama. Resulta que después van, se encuentran con una mujer, ya no encontraron nunca al hombre, ¿verdad? Pero entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hay un principio, y el domingo pasado lo mencioné, en medio de esto. Hermanos, no es la predicación, no son los sermones lo que cambia tu vida, es la palabra que sale del mismo trono de la gracia, es la escritura, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está y usted le pone atención y yo le pongo atención, las cosas cambian. Ella pudo entender algo, hermanos. Dice aquí que ella adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Inmediatamente después fue bautizada. Hermanos, esto es la maravilla de las cosas que Dios hace. Bueno, básicamente hablamos de esto, de romper paradigmas. Dijimos que necesitamos nosotros romper paradigmas en nuestras vidas. Dijimos que es necesario que nosotros sigamos adelante porque los paradigmas Dios sí sabe cómo romperlos. Bueno, quiero llegar a la segunda parte de la tercera parte de esta serie. Y vamos a ver un poquito, creo que habíamos visto por lo menos algunas de las cosas y quería usar yo la figura del águila porque en Isaías 40:31 dice que los que confían en Dios tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Qué interesante que Dios nos ponga a nosotros en esa figura y que la profecía o el profeta Isaías nos venga a nosotros diciendo, ok, esto es lo que el Señor dice. Los que confían en ¿quién? En el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos necesitan fuerza? ¿Cuántos necesitamos fuerza para seguir adelante? Hermano, yo creo que todos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, en el trabajo, ¿verdad? Que hay cosas que a veces uno dice, Señor, si tú no vienes y lo haces, yo no lo logro hacer.
Resulta que las águilas tienen algunas características. Las águilas vuelan solas y en altitudes elevadas. Hermanos, personas de mente estrecha o que no te dejen progresar, manténlas alejadas. Si nosotros entendemos la parte en esta figura con respecto a las águilas, nosotros vamos a ver que hay algunas cosas a las que nosotros debemos de confrontarnos. Hermanos, las águilas vuelan solas en alturas elevadas porque ellas necesitan de verdad remontarse, tener ese espacio. A veces nosotros en la vida hay personas de mente tan estrecha y que no nos dejan progresar, hay que mantenerlas alejadas. Y con esto creo que el domingo pasado sí hablamos un poquito de esto, ¿verdad que sí? Entonces dijimos, hermanos, particularmente que yo necesito muchas veces entender qué es lo que Dios está trabajando conmigo y qué Dios está trabajando con las personas. Ustedes posiblemente han oído este término que les voy a decir. Este término es cuando relaciones se hacen enfermizas. Les llamamos relaciones enfermizas, o otros les llaman codependencia. ¿Han oído de eso? La codependencia es exactamente esto, hermanos. Hay que mantener a ciertas personas alejadas. La codependencia lo que realmente trae es un espíritu que no es el espíritu de Dios, por supuesto que no. Y trae consecuencias graves, hermanos. Trae consecuencias muy serias a la vida de las personas. Nosotros necesitamos tener cuidado con algunas personas, con algunos acercamientos, porque esto no corresponde a la piedad. Bueno, vamos a ir porque ya ahí eso ya lo vimos. Las águilas tienen una visión precisa, hermanos. Tener una visión y permanecer enfocados. Hermanos, un principio que necesitamos levantar es: enfócate en lo que importa. Yo le pregunto en esta mañana a ustedes, amados hermanos, ¿usted está enfocado en lo que importa? ¿Usted está claro que en lo que usted está enfocado es algo que es importante? Normalmente nosotros nos enfocamos en las cosas urgentes. Por eso andamos en el corre-corre. Lo urgente ha venido, hermanos, a suplir lo que realmente es importante. Y entonces nosotros pensamos que el correr, que el afán, que la cosa, que es la urgencia, es que me urge hacer esto y no tengo tiempo porque me urge hacer lo otro. A todo mundo, sí están conmigo, a todo mundo le urge algo. Pero nosotros necesitamos entender que las águilas tienen una visión precisa, y tener una visión precisa es porque permanecen enfocados. Hacer lo que es importante. Entonces quiere decir, y dijimos la semana pasada, usted no tiene que hacer lo que a usted no le importa. Deje de hacer lo que a usted no le importa. Haga lo que a usted realmente le importa. ¿Cuántos andamos en la urgencia? Hermanos, ¿verdad que está calificado ya como estrés el problema de la sociedad costarricense y mundial? El estrés, una enfermedad causada por la urgencia. Y lo importante, hermano, ¿qué es más importante? Ve al apóstol Pablo en esto de Hechos capítulo 16. Él iba para un lugar. Era urgente, hermano. Ahí no había un montón de iglesias ni un montón de predicadores. En donde ellos iban para Frigia, ellos planearon ir. Y planearon ir porque ahí no estaba nada, no había nadie, no había quien predicara la palabra. Ellos iban urgidos a predicar las escrituras. Sin embargo, el Espíritu Santo les dice: dejen de correr por lo que ustedes creen que es urgente. Yo quiero que vayan a lo importante. Y era tan importante que el Espíritu Santo de Dios les cerró el camino y les dio una visión diferente y distinta. Cuando usted y yo nos metamos en las cosas importantes de Dios, la visión aparece, el espacio se abre, entonces encuentras propósito en la vida. En los matrimonios, en los núcleos familiares, la visión se pierde porque nos entregamos a lo urgente y no a lo importante. Entonces vemos fracasos, vemos situaciones tan adversas en nuestros núcleos familiares o en los núcleos familiares, hermanos, porque no le estamos dando cabida a lo que importa. Entonces empezamos a ver ese tipo de uniones, hermanos, que
realmente no son consecuentes con Dios, no son consecuentes con nada. Enfermizas, relaciones que no están correctas, hermanos, porque nos entregamos a lo urgente y no nos entregamos a lo importante. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces, para el análisis, en su matrimonio usted vive bajo el principio de que usted está buscando siempre lo que importa o está corriendo por lo que es urgente. ¿A cuánto les han pasado? Voy a poner, ¿a cuánto les ha pasado en las casas que la esposa le dice, hey, fíjate que tengo una gotera, ¿por qué no me agarras esa gotera? ¿Son a mí? No puedo yo ser el mejor ejemplo. ¿Verdad que sí pasa? Y resulta que esa gotera para la señora es urgente que se agarre esa gotera. Si esa gotera no se agarra, eso está comparado, va muy paralelo casi como a una infidelidad. Es una cosa terrible y usted tiene a la esposita diciéndole todos los días, y la gotera, y esa gotera, y cada vez que llueve. Y cuando usted ve a la señora corriendo con el paño para ponerle donde está la gotera, en ese toque yo me escondo porque yo sé lo que viene detrás. Y hay otro, ya no tengo ni trapos para poner ahí en esa gotera. Esa gotera tiene 1 año, 2 años. ¿Verdad que eso es un escenario? Sí se ubican. Hermanos, este escenario es un escenario en lo que a nosotros a veces, nosotros pensamos, los hombres muchas veces, no todos, yo aquí salvo a muchos que apenas la señora dice que está la gotera y se subieron a ese techo y ya no quedó ni una sola. Hermanos, pero ¿qué es? Que nosotros muchas veces no nos entregamos a lo importante. ¿Verdad que eso es importante? Pero nosotros estamos corriendo por un montón de cosas que son urgentes. No, es que no tengo chance, es que yo voy a trabajar y yo vengo hasta la noche, yo vengo hasta la tarde, y es que el sábado es el único día que puedo subirme al techo, pero tengo que subir en la mañana porque si no llueve. Todo ese asunto. Hermanos, tengamos cuidado, porque como esto que les estoy poniendo de ejemplo, hay muchas cosas que descuidamos en nuestro hogar, que descuidamos en nuestro matrimonio, que descuidamos en la iglesia, que descuidamos en la vida espiritual. En la vida espiritual, si hay algo importante, es hacer lo que Dios quiere que usted haga, hermano. No hay nada más importante. Lo único importante es que usted y yo nos conectemos con Dios desde la mañana. Digámosle, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo importante, Señor? Yo quiero ser como las águilas. Yo quiero tener una visión. Yo quiero tener una visión precisa de lo que tú quieres, Señor. Y entonces el Señor me dice, vaya, agarre la gotera. Pero muchas veces Dios nos dice, bueno, hijo, es que yo quiero esto. La escritura nos dice, ay, Señor, pero es que eso no, eso es muy difícil. No, Señor, es que yo no tengo tiempo. No, Señor, es que yo todavía no lo logro hacer. Señor, es que yo todavía, no nos pasa. Sí nos pasa. Y nos pasa porque nosotros estamos corriendo sobre otro aspecto, hermanos. El apóstol Pablo, en este relato de Hechos 16, le pasó exactamente eso. Vean otro momento con respecto a las águilas. Las águilas no comen cosas muertas, solo presas frescas. Hermanos, las águilas no comen cosas muertas, solo de presas frescas. ¿Qué es el principio? No confíes en tus logros pasados. Sigue buscando. Conquista. Hermanos, ¿por qué la comparación del profeta Isaías con respecto a nosotros y al pueblo de Israel como las águilas? Porque es una referencia clarísima. Hermanos, las águilas no comen cosas muertas, solo presas frescas. Confiando, hermanos, no confíes en tus logros pasados, sigue buscando, conquista. Hermano, ¿cuántas personas viven del recuerdo? ¿Cuántas personas viven de aquello que pasó? Sí, es que aquel tiempo, es que era, hermanos, aquellas cosas. Confiamos en que las cosas logradas, hermanos, en el pasado, hermanos, ya lo pasado, no me interesa. Ya lo pasado. Ustedes le pueden poner la música. No me interesa. Es decir,
Porque el pasado, hermanos, a nosotros la Biblia nos dice que no volvamos a las cosas pasadas. La Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. No traigáis a memoria las cosas que son de allá atrás. Porque lo que está allá atrás, hermanos, es lo único a recordar de parte de nosotros, es de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos rescató. Lo demás para el cristiano es la conquista, es seguir buscando, hermanos, es conquistar, es luchar, es pelear, es guerrear. Hermanos, el cristianismo hoy más que nunca tiene que pararse en una guerra espiritual verdadera, genuina, que pase más allá del verbo, que venga a ser la repercusión en nuestro testimonio, en el caminar cristiano, en el caminar verdadero. Que de verdad nuestro testimonio sea diferente y distinto. Que el mundo pueda ver a Jesús en medio de nosotros. Esto es conquistar. Dios sigue siendo verdad, aunque el mundo no lo quiera, ni el mundo lo crea. A Dios ni le importa si usted lo cree o no. Dios sigue siendo Dios porque Él es Dios sobre todas las cosas. Si no, solamente vuelva a ver usted, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntaron, salió esta belleza. Eso es un milagro que la ciencia todavía no lo logra. No pueden crear vida, ¿se dieron cuenta? Están frustrados y seguirán frustrados. Porque el primer frustrado no era frustrado. Sí, pero es que... Porque nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie, ni le explicará a nadie que no tenga un corazón humilde y sencillo las cosas que son profundas del Espíritu. Yo creo en Dios, porque del espermatozoide y del óvulo salió esta criatura. Yo creo en Dios porque me levantó de mi mala manera de vivir. Yo creo en Dios porque me ha sostenido hasta aquí. Yo creo en Dios porque hoy sin pensar respiro. Yo creo en Dios porque Él puede mover las aguas, puede mover esta tierra. Yo creo en Dios porque pudo mandar fuego sobre Sodoma y Gomorra. Yo creo en Dios porque establecerá cielos nuevos y tierra nueva. Yo creo en Dios porque he visto las almas clamando y gimiendo, y he visto el favor de Dios, y he visto también los justos juicios de Dios en medio de los tiempos. Conquista es el punto de partida. Si somos como las águilas, dejemos de comer cosas muertas, dejemos de comer lo que no es del Espíritu. La carne para nada aprovecha, el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Las águilas también, hermanos, aman la tormenta. Es especial este tema, este punto de las águilas. Hermanos, las águilas aman las tormentas. Es tiempo de que no temas. Es tiempo de decir sí al desafío. Las águilas adoran y aman las tormentas porque en la tormenta ellas pueden volar y agarrar y se meten, hermanos, en sus centros y se elevan en dimensiones impresionantes. No le temen a la tormenta. Hermanos, a veces nosotros tenemos tanto temor a las cosas. Como humanos y en nuestra humana debilidad uno sabe que hay muchas cosas a las que uno, ¿verdad?, le teme. Yo no sé si ustedes a qué le temen, pero debe haber algo a lo que uno le teme. Aunque nosotros no nacimos con el temor, no está en la parte de la creación primaria. El temor es algo aprendido, una conducta que se aprende a través de otro patrón. Pero no temas al desafío, hermano. No temas al desafío. ¿Cuál es el desafío en esta mañana, hermano, que usted tiene? ¿Cuál es mi desafío? ¿Qué desafío tienes? Hay que ser como las águilas. ¿Por qué temer a la tormenta? Hermanos, si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Si Él va delante de mí, hermanos,
Él va haciendo el camino, Él pagó el precio, Él lo hizo todo. ¿Por qué entonces yo temo? No podemos temer, hermanos, porque nuestro Dios es con nosotros. No podemos temer, hermanos, porque nuestro Dios en el amor perfecto echó fuera todo nuestro temor. No hay que temer. No temamos a los desafíos de la vida, no temamos a los desafíos de la edad, no temamos a los desafíos que el mundo nos presenta. No temamos, hermanos, confiemos, creamos en Dios. Dios puede cambiar el corazón de ese hombre, Dios puede cambiar el corazón de ese esposo, Dios puede cambiar el corazón de eso en la circunstancia. Dios puede cambiar la circunstancia, y si no cambia la circunstancia, en medio de la circunstancia, mi Dios aparece como poderoso. Amén. Aleluya. Ni antes ni después partiremos de esta tierra. El propósito de Dios se cumplirá. El plan de Dios se desarrollará. ¿Por qué te angustias, oh alma mía? Dice el salmista. ¿Por qué te angustias, oh alma mía, si tienes miedo? Creed en el Señor, creed en el Dios Santo. Hermanos, es tiempo de reaccionar y que nuestro cristianismo toque, hermanos, de verdad al cielo con nuestras oraciones, con nuestras manos. No hay que temer al desafío. No podemos temer. Dios ha vencido. Él venció en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte, a principados, potestades. Él venció al mismo diablo. Él venció la incredulidad de aquellos que tenemos un corazón para poder brindarlo a Él. Y Él nos ha dado fe y somos escogidos en Cristo Jesús. No hay que temer a la tormenta, hermanos. Amén. ¿Alguien está en tormenta? Las águilas están en constante entrenamiento. Qué bonito, me encanta eso. Imagínense que ellos, las águilas a los pichoncillos, los agarran, hermanos, y como siempre viven en aquellas alturas, en aquellas rocas altas, lo que hacen con el pichoncillo es mandarlo hacia abajo. Y lo tiran para abajo y el pichoncillo viene. Y entonces el águila, cuando ve que no ha aprendido todavía, se tira en vuelo y lo agarra y se lo vuelve a llevar. ¿Para qué? Y lo vuelve a mandar. Y lo vuelve a tirar, hermano. Y el pichoncillo, y cuando va a caer, lo levanta otra vez sobre las alas y se los lleva. Es la comparación que él hace. Dice que él nos toma como en alas de águila. ¡Aleluya! No temas, hermano, no temas. ¿Por qué temer? El temor no es de Dios. El temor no pertenece a la piedad. El temor es algo que a nosotros nos han puesto ahí, o que nosotros en nuestros pensamientos hemos elaborado. No le temas a la cucaracha. ¿Le tiene miedo a la cucaracha? Mano, porque si usted le tiene miedo a la cucaracha, cuando le aparezca al otro, te va a salir en carrera. El temor. Dios nos ha remontado en alturas. Y hermanos, las águilas están en constante entrenamiento. Y entonces, nosotros necesitamos, hermanos, aprender. Necesitamos practicar. Necesitamos crecer. Aprende, practica, crece. Aprende, practica, crece. Hermanos, yo no sé, yo creo que yo soy así. Estas son mis manos y esta es mi nariz. Yo soy así, pero yo practico. Yo me predico solo, hermanos, en el carro. Yo practico. Ustedes saben de mi historia, cuando yo le predicaba a las sillas solas. Vea toda la ganancia. Les amo. Saben que escuché, yo pensé que solo a mí me ha pasado eso, de predicar a las sillas solas. Escuché un testimonio de que Dios lo tenga y lo tiene en la gloria, ahí compartiendo con Dani, a David Wilkerson. Y dice que el Señor un día a él lo agarró y se lo llevó y le dijo al Señor que fuera como a un retiro, y se fue para un retiro, se fue al campo. Y dice que cuando estuvo en medio del bosque ahí en el campo, dice que el Señor le dijo, predica. Y entonces dice que él dijo, ay, yo me identifiqué tanto, hermano. Le dijo, predica, porque a mí me pasó.
Entonces, predica. ¿Y a quién? Y, ¿verdad? Dice que él dice, ¿a quién le predico si no hay nadie aquí? Y le dice, predícale a los árboles. Dobló su corazón y su orgullo, porque estamos hablando de un predicador muy famoso. Y le predicó a los árboles. Yo le prediqué a las sillas, hermano. Predica, aprende, crece, predica. Compartamos las escrituras. Adoremos al Señor. Si el Señor nos pone a llorar, lloremos. Si el Señor nos pone a hincarnos, hinquémonos. Si el Señor nos pone a danzar, dancemos. No tengamos vergüenza de nada. Dios dice, las águilas están en constante entrenamiento. Usted entrena la palabra, entrénela. La oración, el ayuno. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Crece, practica. Practiquemos la piedad. Practiquemos la escritura. Practiquemos que somos cristianos evangélicos. Hagamos diferencia en un mundo que ya no lo conoce, porque todo el mundo ahora es cristiano. Nosotros necesitamos hacer una diferencia, y la diferencia la haremos, hermanos, cuando nosotros nos empoderemos de lo que la palabra de Dios dice y caminemos en la dignidad de Cristo, y caminemos en la dignidad del Evangelio, y caminemos en la dignidad de las Escrituras, hablando en cantos, himnos, salmos, amándonos los unos a los otros. Practiquemos la hospitalidad, practiquemos el amor, practiquemos la oración. Yo les conté el domingo pasado que yo he estado ahí en un tema con respecto, el Señor y yo, Él sabe. ¿Vieras qué bonito lo que me pasó? No, es que son cosas bonitas. Porque entonces el Señor me enseñó algo. Y yo decía, Señor, pero entonces hay que movernos y hay que esto. Y verdad, yo vivo en un asunto ahí, hermanos, de una cosa y otra, ¿verdad? Porque yo tengo sueños en Dios. Y yo quiero, ¿verdad? Yo quiero ver la nueva generación levantándose en el poder del Espíritu Santo, y yo tengo ¿verdad? Yo tengo mi anhelo y mi corazón. Yo le dije, Señor, ¿o será que entonces o mejor no hago nada? O mejor, ¿verdad? ¿Y saben qué me dijo el Señor? Hasta que yo no diga Icabod, usted no termina. Entonces, hoy el Señor no ha dicho Icabod. ¿Sí saben qué es Icabod, verdad? Ok, Icabod es o significa que la presencia de Dios ya no estará. La presencia de Dios se fue de la casa. Y entonces Él me dijo, yo no he dicho Icabod, hasta que yo no diga Icabod, usted siga. Entonces sigo. En el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor y la de ustedes, porque esto no se puede hacer solo. Si Dios es con nosotros, y ustedes que siempre son tan lindos. Hermanos, aprendamos, practiquemos, crezcamos. En Hechos 16, el 5 al 7, vean qué interesante en donde estamos. Y quiero que vayamos más bien a los versos, bueno, al 16 y al 17, porque quiero terminar con esto. Creo que esas... No, ok. Aconteció que mientras íbamos, vean el 16, a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Imagínese usted, esta señora, esa mujer, diciendo, escúchelos, son y vienen de parte del Dios Altísimo. Hermanos, ve qué promoción, ve qué propuesta. Vean qué interesante, hermano, porque en esto, y dice en el verso 18 que esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hermano, note esto, el discernimiento espiritual, hermano, pero el discernimiento espiritual viene acompañado de, y quiero que le prestemos bien atención a esto, viene acompañado de que usted permita que Dios interrumpa tus caminos.
A veces nos dejamos que Dios nos interrumpa el camino. Metemos cabeza. El Señor me ha enseñado a mí en la semana pasada con respecto a eso y me decía, no empujes las puertas. Te prohíbo que empujes las puertas que yo cierro. Y a veces nosotros empujamos puertas, a veces somos persistentes, a veces decimos, no, es que yo sé que esto sí, y metemos cabeza. Hermanos, es tiempo de entender que Dios tiene momentos en donde Él interrumpe, y las interrupciones de Dios hay que apreciarlas en todo su poder. ¿Cuántos dicen amén? Lo que te ha pasado no es casualidad. Dios interrumpió tu matrimonio, tu vida. Dios interrumpió tu núcleo familiar. Lo interrumpió porque Él sabe qué es lo que sigue. Y lo que sigue después de la interrupción, ¿qué es? Ya les dije qué fue lo que le pasó a Pablo. Dios viene e interrumpe. Y una vez que le interrumpe, le da la visión. Después de la interrupción de Dios viene la visión, y después de la visión viene el discernimiento de espíritu, porque si no hay visión, el discernimiento no se puede dar. Por eso muchas veces en nuestros núcleos familiares, al no tener visión, quedamos cortos. En nuestra vida cristiana, cuando no hay visión, quedamos cortos. No discernimos el espíritu. Posiblemente para muchos esto era una gran promoción. Oye, esa mujer diciendo, ¡hey, qué bueno ese pastor! Vea qué pastor, vea qué bueno, sígalo. Él viene hablando la palabra de Dios. Pablo, discerniendo en el espíritu, reprendió al espíritu y lo echó afuera. Porque Pablo no quiere vivir con lo bueno. Pablo quiere vivir con lo mejor. Porque eso es lo que Dios sabe hacer con nosotros. Hermanos, última filmina. Cuando el águila envejece, se hace daño a sí misma para obtener nuevas plumas. Dicen que después de sus 7 años, vuelve a la altura de donde estás unido y empieza a quitarse dolorosamente. Se quita sus alas, todo el plumaje, queda toda pelada. Se quita las garras y después se quita el pico. Se golpea contra la piedra y queda sin pico, sin plumas, sin nada, queda pelada. ¿Qué mensaje va, hermanos? ¿Qué mensaje de los animales con respecto a nosotros? Hermanos, es tiempo entonces el cambio de hábitos para nosotros, hermanos. ¿Qué hay que cambiar? ¿Cuáles son los hábitos que a usted y a mí nos perjudican? Hay hábitos que están haciendo mucho daño a la familia. Hay muchos hábitos que están haciendo daño a la iglesia. Hay muchos hábitos que están haciendo mal a la sociedad costarricense. Hay muchos hábitos que están haciendo daño. Hay hábitos de pornografía que la gente sigue viendo. Hay hábitos, hermanos, de formas inadecuadas en medio de las relaciones de matrimonio. Hay formas, hermanos, de verdad inadecuadas en medio de los trabajos. Hay cosas que no están bien. Son hábitos que tienen que romperse. Necesitamos subir a esa altura de Dios. Necesitamos emprender el viaje, sacarnos esas plumas porque ya están pesadas y no podemos volar como debieran. Hay que quitar esas garras que tiran y que tienden a despedazar al hermano, la crítica, el señalamiento, la murmuración, el chisme, hermanos, los enojos. Y hay que quitarnos ese pico para dejar de hablar lo que no tenemos que hablar, para meternos en lo importante y no en lo urgente, para que Dios de verdad haga con nosotros lo que Él sabe hacer. Cambio de hábitos. Qué importante, hermano. Usted sí tiene que saber, yo tengo que saber cuáles son aquellos hábitos que no corresponden a la santidad y a la piedad de Dios. Dios está pidiendo santidad de su pueblo, hermano. Un pueblo que ora. Y si usted no ora, hermano, empiece a orar. Las cosas serán distintas cuando oramos. Lo único que Dios quiere es que nosotros oremos. Cuando oramos, las cosas pasan distinto. Las situaciones se vuelven diferentes. Hermanos, el cambio es de adentro hacia afuera. Nada cambia si no cambio yo. ¿Cómo es? 1, 2, 3. Nada cambia si no cambio yo. Es tiempo de despertar, hermanos, y ordenar la casa. Despierta y ordena la casa.
Lo único constante en la vida es el cambio. Es tiempo de cambiar a la manera de Dios. Recuerden, 3 principios vitales de Hechos capítulo 16. Dios interrumpirá tu camino. Dios pondrá visión. Y Dios te dará discernimiento. Lo único constante en la vida es el cambio. Es tiempo de cambiar pensamientos que no proceden a la piedad. Es tiempo de dejar que esta computadora humana, hermanos, de verdad no nos juegue las malas pasadas de la vida. Es tiempo, porque si no te va a pasar, y lo digo, te va a pasar como Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza por estar cuestionando lo que nunca tuvo que cuestionar. Deja de cuestionar a Dios. Deja de cuestionar la vida cristiana, la vivencia, lo que te está pasando. Si estamos afinados con el Espíritu, si estamos en santidad, si caminamos en el camino con humilde y sencillo corazón, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar la gloria al Señor? ¿Cuántos le pueden dar ese aplauso al Señor, que Él es el único que lo merece? Amén. Aleluya.